En el día de hoy vamos a hablar de un tema, de una enfermedad que es silenciosa, de una enfermedad que muy poquitos colombianos saben que la tienen y que casi el 25% de la población mundial la tiene. Es el hígado graso. El hígado graso, cuando uno lo escucha por primera vez, piensa que es un poco de grasa alrededor del hígado, pero no. El hígado graso puede derivar en fibrosis, cirrosis y hasta trasplante. Muchas personas que no se cuidan del hígado graso, que no se lo tratan porque además es reversible, pueden fallecer. En este capítulo entenderemos por qué el hígado es tan importante, qué es el hígado graso, cómo se puede prevenir, cómo se puede revertir y en qué situaciones es necesaria una cirugía. Mi nombre es Diego Santos y nos acompañan los doctores Alonso Vera, cirujano hepatobiliar y jefe de trasplantes de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y el doctor Francisco Pérez, hepatólogo. Bienvenidos, doctores, a Cuida tu Salud. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Repetimos, ¿no? Sí, señor, ya hemos hecho como 2 o 3 de ¿3 ya? eso, sí, señor. Bueno, aquí cambió un poquito y estamos haciendo unas preguntas al comienzo que son interesantes para la audiencia, sobre todo para los estudiantes que nos escuchan. Y es, antes de que entremos a hablar sobre el hígado graso y demás, ¿ustedes cómo terminaron especializados en el hígado entre tantos órganos? ¿Cómo terminaron ahí? Diego, pues la verdad, dentro de la medicina interna existen muchas especialidades, ¿no? Las más apetecidas es ser cardiólogo, ser neumólogo, ser de pronto endocrinólogo. Sin embargo, creo que la hepatología se ha ganado un puesto en el, digamos, en el conocimiento en las especialidades médicas, debido a que la difusión de la enfermedad hepática ha comenzado ya a trascender fronteras, a trascender universidades, a trascender pensamientos, y creo que eso nos llamó la atención de la especialidad, llegar a un órgano que creo que muchas de las especialidades médicas, pues en mi parecer está subestimado, y que cuando uno lo estudia a profundidad se da cuenta de la tremenda importancia que tiene en la economía corporal y en la salud para los seres humanos. Doctor Vera, usted que lleva ya años en esta profesión, ¿ha visto como esa evolución donde hay más estudiantes, más médicos que se interesan por el hígado? Pues la experiencia mía es que, pues como cirujano general o mientras estudiaba cirugía, me di cuenta que en ese momento la enfermedad hepática desde el punto de vista quirúrgico no tenía pues o ningún tratamiento o pocos tratamientos, y era muy doloroso ver cómo la gente moría de una enfermedad hepática sin que nadie le hiciera nada. Producía más bien miedo de los médicos para tratarla, y en ese contexto tuve una aproximación aquí en la Fundación Santa Fe con el trasplante hepático y me di cuenta del impacto que una cirugía puede producir en una persona que está pues a puertas de la muerte. Es un procedimiento como ningún otro que produce un impacto de vida impresionante, que saca a un paciente que está a punto de morir, está casi bajo tierra, digámoslo así, y al otro día está conversando con usted mejor y en menos de una semana está en la casa. Ese impacto de vida con una perspectiva de vida a largo plazo casi normal o normal fue lo que más me llamó la atención, y además de que estas cirugías hepáticas son procedimientos sumamente complejos y pues era obviamente un reto personal como cirujano poder lograrlo. Bueno, ya entrando en materia, ¿qué es el hígado graso? Para las personas que nos están escuchando, explicarlo y cuáles son los tipos más comunes de esta condición. El hígado graso es una condición altamente prevalente en la población general. Se caracteriza por la acumulación de grasa a nivel de las células hepáticas que se llaman los hepatocitos. Esa acumulación de grasa normalmente no debe superar más del 5%, y generalmente el diagnóstico se hacía basado en los estudios patológicos de las biopsias del hígado o en un espécimen entero del hígado. Cuando se habla de hígado graso, el término médico se llama esteatosis hepática. La prevalencia es alta, 1 de cada 4 personas en el mundo occidental padece de hígado graso.
lo cual nos habla de una alta carga de enfermedad y de una carga alta para los sistemas de salud y una carga alta para las políticas económicas de cualquier gobierno a nivel occidental. Pero 1 de cada 4 es un jurgo, es un 25% de la población Incluso ya sufre de hígado graso. Incluso en series latinoamericanas alcanza hasta el 33%, es incluso más. Lo que pasa es que esa prevalencia probablemente es subestimada, pues porque hay pocos estudios respecto a ese tema, debido pues que a lo que hablábamos, la falta de conocimiento y del interés de muchas de las poblaciones y de los gobiernos no conocemos a fondo esto. Pero uno piensa en hígado graso desde la ignorancia y lo primero que se le viene a la mente es la obesidad. ¿Son dos factores que están relacionados el uno con el otro o no necesariamente? Sí, están muy relacionados, Diego, y perdona que te interrumpa. Los factores de riesgo más importantes para hígado graso son la obesidad, el sobrepeso, no necesariamente estar obeso, sino que ya tener un sobrepeso y adicionalmente ser diabético o tener otros factores de riesgo metabólicos, por ejemplo, tener el colesterol alto, tener aumento de la cintura abdominal, tener enfermedad de la tiroides, tener hipertensión arterial, ¿sí? Tener historia de enfermedades cardiovasculares, es decir, desde el punto de vista metabólico, la enfermedad por esteatosis hepática o hígado graso, como se conocía antiguamente, tiene esas relaciones con este tipo de enfermedades metabólicas que son altamente también prevalentes en la población. Entiendo que es una enfermedad que se puede tratar sin que uno llegue al quirófano. De acuerdo, es una enfermedad que su principal manejo es los cambios en los hábitos de vida, en especial disminución de peso, mantener una dieta rica en vegetales y verduras y grasas insaturales y baja en azúcares, por ejemplo, especialmente los azúcares refinados, hacer actividad física, ejercicio 30 a 45 minutos 3 veces por semana, no fumar, no tomar alcohol. Eso es básicamente el manejo del hígado graso. Yo le digo a mis pacientes que depende de cada uno, pero a veces cambiar esa percepción de que usted tiene que hacer todo y no depositar toda la responsabilidad en una pasta, en una inyección, se les hace difícil aceptarlo. Y muchos de ellos piensan que es mejor seguir enfermo en vez de cambiar sus hábitos para cambiar su estilo de vida. ¿Y cuándo llegan al quirófano, doctor Vera? ¿Y qué se encuentra usted? Pues digamos que la enfermedad de hígado graso es un espectro de muchas variables que lo llevan al hígado graso y que pues es como la manifestación de un contexto metabólico global de una persona. Y como dijo el doctor Pérez, pues esto tiene obviamente resultados funestos por donde usted los mire. Con el hígado graso usted tiene problemas cardiovasculares aumentados, la incidencia de mortalidad de una persona con hígado graso se aumenta casi hasta en un 20% por cualquier causa, no solamente causa hepática, digámoslo así. Esto nos lleva no solamente a un problema hepático, sino a un problema renal, a un problema cardiovascular, problemas inclusive pulmonares. Entonces es una constelación que lleva al paciente a la muerte más temprano. Desde el punto de vista hepático, pues puede haber una progresión de la enfermedad. El hígado graso no solamente se da en obesos, hay personas delgadas con hígado graso. Y esto es en un contexto metabólico y tiene una connotación genética importante. El hígado graso puede progresar hacia fibrosis, que tiene pues unas escalas de 1 a 4, y llevarlo a cirrosis hepática, y eso tiene unos porcentajes de progresión y unos tiempos. Pero además de eso, pues la fibrosis y la cirrosis, que son factores de riesgo y de mortalidad aumentadas, también tiene un efecto sobre la posibilidad de tumores hepáticos. El tumor hepático más frecuente o prevalente es el hepatocarcinoma, que puede presentarse en personas con hígado graso y también en personas cirróticas que ya han tenido una progresión de la enfermedad a la cirrosis. En ese contexto, pues el manejo pues, es diferente. Si usted tiene una persona con hígado graso y encontró un tumor en un estadio temprano operable, lo puede operar y eso requiere un manejo quirúrgico resectivo. También hay otras opciones no quirúrgicas que incluyen manejo por radiología. Hay varias opciones, digamos, de manejo. Y cuando el hígado cirrótico, en contexto general, es que se lleva a trasplante. Obviamente hay unos criterios para trasplantar pacientes que sean cirróticos, que sean provenientes del hígado graso. En general, en nuestro hospital, el 39 o 40% de los pacientes trasplantados vienen de un contexto de hígado graso. Ese porcentaje ha cambiado en los años. Inicialmente trasplantábamos más personas con hepatitis de origen o cirrosis de origen alcohólico, hepatitis C, y ahora se ha transformado en hígado graso. Se calcula que
si uno hiciera un screening adecuado a la población general en Colombia, 40% debería tener algo de hígado graso. Eso es un montón de personas, eso es una pandemia. Entonces, toda política pública o de salud dirigida a detectar hígado graso y hacer el manejo con técnicas de vida saludable y nutrición, pues serían muy bienvenidas para que esa prevalencia y la progresión a fibrosis, cirrosis y hepatocarcinoma pues se disminuya o la prevengamos. ¿Cómo se ve un hígado graso? ¿Eso es grasa alrededor o cómo es? Sí, Yo como cirujano, pues sí, se ve amarillo, cambian los bordes del hígado, ya no son bordes nítidos, sino que son bordes redondos, se agranda, cambian las proporciones de los hígados del lado derecho y del izquierdo, pero pues en ecografía y en radiología se ve de maneras diferentes. Yo creo que el doctor Pérez nos puede contar cómo se ve de manera indirecta, porque uno no lo ve obviamente, sino como cirujano cuando está expuesto. Hay otras maneras. Claro, en ecografía se puede ver el hígado normalmente es un órgano que en la ecografía se ve oscuro, ¿sí? Pero a medida en que aumenta el nivel de grasa intrahepático comienza como a volverse más blanco. Entonces el radiólogo puede tener una percepción del grado de hígado graso basándose en una cuantificación subjetiva de la grasa. Si la grasa es leve, puede ver el hígado levemente blanquito. Y a medida en que va aumentando ese porcentaje ya no lo ve tan oscuro, sino que más blanco, más blanco, más blanco. Eso le da una cierta percepción de eso. Pero para tener una claridad respecto a eso, tenemos que hablar de un método mucho más específico, por ejemplo la elastografía hepática, que es un método ecográfico en el cual cuantitativamente podemos medir el porcentaje de grasa de una persona, sin necesidad de biopsia, sin necesidad de un procedimiento doloroso, invasivo como es ese, sino que con eso podemos ya tener certeza de cuánta cantidad de grasa tiene su hígado. ¿La operación, doctor Vera, consiste en remover esa grasa o es mucho más complejo que...? No, digamos que la cirugía como tratamiento del hígado graso no existe, sino ya el trasplante hepático para manejar una consecuencia del hígado graso. Las consecuencias son tumores, las consecuencias son cirrosis y lo que lleva a una disfunción hepática y un montón de síntomas y signos que probablemente van a llevar al paciente a la muerte. Desde el punto de vista quirúrgico no, uno lo puede detectar de muchas maneras, como decía el doctor Pérez. Hay otras maneras como TAC, resonancia, y finalmente uno la puede medir qué tanta grasa tiene usted. Usted puede hacerse una ecografía, como dice, la elastografía por ecografía, o puede hacerse una resonancia y dice qué porcentaje de grasa. Cuando usted lo ve, no lo puede tratar, usted ya ve un resultado. Lo que sí es cierto es que eso es reversible de alguna manera cuando usted modifica los factores de riesgo. O sea, el hígado graso tiene el carácter de reversibilidad en el momento adecuado. Se considera que cuando usted disminuye en personas delgadas el 5 al 6% del peso o el 10% de las personas obesas, ya tiene una regresión de la parte metabólica que produce el hígado graso. Entonces, el primer paso es cambio en hábitos de vida, que es el que inicialmente se prescribe en hepatología. Ya cuando hay una progresión, hay medicamentos probablemente que están saliendo inclusive al mercado en estos momentos que pueden tener un impacto en hígado graso. Sí, de acuerdo. Complementando la información del doctor Vera, o sea, no existe un método para desengrasar el hígado farmacológico, no existe. La única forma de desengrasar el hígado es haciendo ejercicio, bajando de peso, y eso es dosis dependiente. Y dejando de consumir ciertos alimentos que son dañinos. Sobre todo los que tienen alta carga de azúcares industrializados o los ultra empaquetados que nos hablan ahora en este momento. Entonces, si usted pierde peso, eso es dosis dependiente. Como dijo el doctor Veras, de pérdidas de 5 al 7% comienza a desengrasar el hígado. De 7 para arriba comienza a desinflamar el hígado y más del 10% pueden llegar a regresión de la fibrosis. ¿Qué tan mapeado está el hígado graso en la demografía colombiana? Y la pregunta que quiero hacer es, ¿hay como una edad donde prevalezcan las personas que padecen de hígado graso aquí en Colombia que ya necesitan de trasplantes, es decir, a los 50, 40 o eso es muy aleatorio? El hígado graso la podemos encontrar a cualquier edad de la vida, desde niños en etapas tempranas del desarrollo hasta ancianos de 90, 70, 80 años. Sí, podemos tener esa situación. Lo que pasa es que en Colombia no tenemos los estudios suficientes para caracterizar específicamente la población. No sabemos realmente en dónde están más los
la población que tiene más prevalencia. Sabemos que por los factores de riesgo, como nombró el doctor Vera, los diabéticos, siempre hay que buscar en pacientes diabéticos, sobrepeso u obesos, esos son los que tienen más riesgo de tener el hígado graso. Por tal motivo, esa sería la población de riesgo que nosotros deberíamos entrar a estudiar y deberíamos entrar a controlar para disminuir la incidencia y la progresión de ese espectro de enfermedad que terminaría en una situación tan importante pues, como una enfermedad hepática terminal y necesidad de trasplante de hígado. Un ciudadano, digamos mi persona, yo peso creo que son 72 kilos. Si yo quiero saber si tengo hígado graso, ¿cuál es como el proceso que tengo que hacer? ¿Llamar a la fundación y qué más? No, simplemente es saber, pues digamos, el hígado graso solo se puede conocer mediante métodos radiográficos o invasivos, si es el caso, por ejemplo, cuando uno necesita hacer una biopsia hepática, pero generalmente lo hace a través de una ecografía hepática. Es método simple, barato, asequible, lo tienen casi todos los hospitales en todo el país. Entonces, con una ecografía hepática simplemente uno ya puede determinar o estimar en una aproximación muy real cuánta cantidad de grasa necesita, y si quiere otro estudio más especializado, pues debería consultar a centros especializados en hepatología para determinar realmente cuánta cantidad de grasa tendría su hígado y qué riesgo podría tener de progresar a una enfermedad más importante. ¿Existen señales de alerta que le puedan indicar a usted, puedo estar padeciendo de hígado graso o no? El hígado graso es una enfermedad silenciosa, no tiene unos síntomas relacionados. Algunos pacientes se quejan de disconfort abdominal, algo de dolor o de pesantez en el hígado, pero eso es muy inespecífico. La gran mayoría no tiene ningún síntoma, solo cuando ya tiene una enfermedad hepática avanzada, que ya tiene pues todas las características de un enfermo hepático, como por ejemplo el color amarillento de la piel, que es la ictericia, cuando comienzan a presentar sangrados a nivel intestinal, como las heces negras, o cuando comienzan a aumentar su perímetro abdominal, que significa la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, que se llama citis. Doctor Vera, usted al comienzo de este podcast estaba señalando que es una operación compleja, pero que la recuperación al parecer es muy rápida. ¿Qué tan dispendioso es la cirugía y por qué esa recuperación es tan rápida, dada la complejidad que usted estaba mencionando? No, digamos que el trasplante hepático, como un tratamiento puntual de la fase final de una enfermedad grave que es el hígado graso, que probablemente es el más prevalente en cuanto a causas de enfermedades que lleven a trasplante, es una cirugía compleja que se hace en muy pocos hospitales en Colombia, pero que tiene unos muy buenos resultados. Esos pacientes tienen en general una sobrevida menor a 1 año si siguieran con su enfermedad, y lo que hace usted es evaluar qué tan grave están o si tiene un tumor y llevarlos a cirugía. La cirugía se ha estandarizado, y en la Fundación Santa Fe la sobrevida al primer año es del 97-98%. Y si usted mira 20 años es más del 75%. Entonces, las personas que se operen tienen una muy, muy buena sobrevida. La cirugía ha llegado al punto de estandarización y de resultados de buena calidad, que más o menos, o la mayoría de los pacientes se van después de 1 semana de operados. Pasan a la habitación después de la cirugía. Más o menos el 60% pasan del quirófano a la habitación sin pasar por cuidado intensivo, porque los resultados de un hospital con alta complejidad y con procesos estandarizados y de alta calidad, pues hacen que esos pacientes les vaya muy bien. No significa eso que uno tenga que llegar a ese punto de hígado graso y cirrosis. Lo mejor es prevenirlo y tratarlo. Obviamente es una enfermedad prevenible. Hay que evitar toda esa cascada de evolución de complicaciones que son fatales, las que describe el doctor Pérez, de pues pérdida de sangre, vómito, ascitis, encefalopatía, cuidado intensivo y muerte. Eso todo es prevenible, y como el 40% de los pacientes que trasplantamos vienen del hígado graso, pensamos que más o menos esa población podría llegar a un grado de prevención. La prevención, ¿cómo? Pues mirando factores de riesgo y haciendo todas las labores de vida saludable, todos los programas de prevención para hígado graso, que es un programa que tenemos también establecido en la Fundación Santa Fe, porque a nosotros nos interesa prevenir la enfermedad, no estamos solo para trasplantar, pues. El trasplante de hígado, o sea, ¿hay suficientes hígados? O sea, la oferta es suficiente en el país. Eso es otro tema complejo. Digamos que en Colombia, aproximadamente, en un estudio que hicimos de epidemiología de la enfermedad hepática, tenemos más o menos 18.000 cirróticos, de los cuales se están trasplantando en Colombia aproximadamente 250. Esos otros estarán por ahí en el sistema sin saber qué pasa con ellos.
O sea que si miramos la prevalencia, es muy poquito los trasplantes que estamos haciendo. Entonces realmente la concientización primero de que el paciente con hígado graso y cirrosis llegue a un centro trasplantador es primordial porque no están llegando. Y segundo, la concientización de la donación de órganos en el país para que esos pacientes que llegan a ese estadio final se puedan trasplantar y tratar. Una pregunta un poquito loca. ¿Usted cree que podamos llegar eventualmente en este mundo de la inteligencia artificial, máquinas y robots, a tener hígados que son artificiales? ¿O eso es descabellado pensarlo? Pues de eso hay mucho ya, y digamos que hay varias vertientes de investigación. Unas son hepatocitos, otras son hígados en 3D, y digamos que pues la ciencia o la investigación va hacia eso. Se han hecho xenotrasplantes con órganos de otras especies, se han hecho impresión de hígados en 3D, y yo creo que es probable que en unos años lleguemos a temas tan avanzados como eso, pero por ahora seguimos trasplantando y haciendo las cosas como nos las enseñaron y con muy buenos resultados. De la audiencia nos preguntan, la doctora Sandra Acevedo, que si existen ciertos medicamentos que pueden contribuir a la aparición de hígado graso. Sí, existen varios. De hecho, se puede nombrar unos que son frecuentemente utilizados en enfermedades inmunológicas, como son los esteroides, la denominada prednisolona. Con tiempos... O sea, los que van al gimnasio y se meten esteroides para No, bajar eso es otro. músculo. Esas son Anabólicos. esteroides anabólicos que también pueden tener ese efecto, sí, correcto. Pero los que usamos técnicamente en enfermedades inmunológicas como sí pueden llevar a su uso a dosis altas y en tiempo prolongado a terminar con hígado graso. Existen otros, como algunos medicamentos que se han usado para el tratamiento de enfermedades neoplásicas. Por ejemplo, tamoxifeno, que es un medicamento que se usa en cáncer de mama, ¿sí? Hay otros medicamentos como el metotrexate, que también está involucrado en la aparición de hígado graso, pero digamos, esto no quiere decir que no se puedan usar. Se deben usar cuando sea necesario, pero obviamente se debe hacer una monitoría importante de la grasa del hígado y su principal consecuencia, que es la inflamación y la fibrosis, que realmente quien enferma a los pacientes, es la fibrosis hepática. Doctor, ¿me puede decir cuál es la diferencia entre fibrosis y cirrosis? Gracias. Es una muy buena pregunta, Diego. Cuando tenemos grasa dentro de las células hepáticas, la grasa es tóxica para las células hepáticas. El hígado tiene una muy buena capacidad de regeneración y célula que es destruida por la grasa del hígado la regenera. Sin embargo, después de muchos años de daño-reparación, el hígado finalmente termina, digamos que cansándose de reparar todo el daño que hace la grasa y ya no reemplaza esa célula que se dañó por una célula nueva, sino que ese espacio lo deja y es llenado por cicatrices. Después de muchos años, después de 2-3 décadas aproximadamente en algunos estudios, las células hepáticas comienzan a ser reemplazadas por cicatrices y a eso se le llama fibrosis. ¿Qué pasa con la fibrosis? Como dijo el doctor Vera, la fibrosis tiene 4 estadios. O sea, desde el estadio 0, 1, 2, 3 y 4, siendo 4 el estadio más avanzado de fibrosis, que se llama cirrosis, que es la enfermedad hepática que ahora conocemos pues, como terminal en algunos textos. Doctor Vera, Pedro Reyes nos pregunta, y usted respondió esta pregunta ya, pero voy a profundizar un poquito más, que el hígado graso puede causar problemas en otras áreas del cuerpo. El hígado, ¿por qué es tan importante? Y si nos explica un poquito esa concatenación de problemas de acá hacia otros lados, ¿por qué se da? No, digamos que lo que trataba de decir es que la fisiopatología o el contexto por el cual el hígado se daña es el contexto por el cual el corazón también se daña y se tapan las arterias. Es la acumulación de grasa en el hígado, en las arterias coronarias, y usualmente está asociado a problemas como la obesidad, que tiene repercusiones, por ejemplo, en el riñón por hiperfiltración. Entonces, el hígado, digamos que se asocia a esa constelación de daño en muchos órganos por la misma causa. Sin embargo, cuando el hígado se daña, que es otro tema, pues se dañan un montón de cosas, porque el hígado es responsable, pues yo le decía a todos los compañeros de todo, es el órgano más importante. El hígado hace la coagulación, produce un montón de proteínas, es el encargado del metabolismo de muchas sustancias, es un órgano también endocrino, es el encargado del metabolismo de todos los nutrientes. Entonces, cuando usted se le daña el hígado, pues básicamente
Entonces se le daña como todo. Entonces ahí viene cuando el hígado ya está fibrótico, cirrótico, a tener un montón de problemas que clínicamente se manifiestan, como el doctor Pérez nos decía, con sangrado digestivo porque la presión de las venas se aumenta, con agua en la barriga porque la presión se aumenta, encefalopatía porque no se metabolizan las cosas. Entonces comienza usted a morirse lentamente y de ahí pues el tema de que al final necesita sí o sí pues un cambio de hígado. ¿Existe un hígado sin grasa? O sea, la grasa es necesaria para el metabolismo. No Ok. puede existir un hígado sin grasa. O sea, la acumulación anormal de grasa en el hígado sí ya puede traer problemas. Pero la grasa es vital para los procesos metabólicos, especialmente para la síntesis de hormonas y de otras sustancias. Es decir, necesitamos de la grasa. No podemos tampoco ser muy duros con la grasa. La grasa es fundamental para nuestros procesos metabólicos. Pero todo en exceso causa daño. Y ya para ir cerrando, me imagino que hay algunos pacientes que cuando ustedes le dicen cuide su hígado y haga todas estas cosas, ¿no les dicen qué vida tan aburrida esa? Sí, de acuerdo. Eso Pues, es lo que... no tome, no fume, no haga, no coma papas. Yo siempre le recomiendo a mis pacientes que primero les preguntan si están motivados a cambiar, porque esto significa cambiar el chip. Es decir, cambiar de un estilo de vida que no es saludable a un estilo de vida saludable es difícil para muchas personas y muchos no lo aceptan. Consideran que es mejor seguir enfermo y que afrontarán las consecuencias de una enfermedad, pero primero están sus hábitos de vida que no son tan buenos. Entonces, digamos que eso lo hago, pero a modo de educación siempre les digo que eso es un cambio que desde la perspectiva personal debe comenzar desde muy interior y desde comenzar cambiando simplemente a mirar que disminuya el exceso de calorías, el exceso de azúcares ultraprocesados, ni siquiera es de grasa, es del azúcar básicamente lo que más problema nos trae, y la falta de ejercicio. La gente en este momento, pues con los trabajos virtuales, la pospandemia, todos han quedado como con esa situación de que muchos están trabajando en su casa, ya no salen ni siquiera a sacar a pasear el perro, y eso ha impactado y estamos viendo cada vez más pacientes y más personas pues con sobrepeso u obesidad pues que de otra forma podrían haberse tratado de distinta manera. Entonces creo que esto es un llamado para que cambiemos nuestros hábitos de vida, a que lo aceptemos y que tengamos mucha disciplina y mucho esfuerzo para lograr el objetivo. Pues doctores, ¿algo que se me quede por fuera? No, yo creo que el llamado de atención a lo que acaba de decir el doctor Alexander, y es que la enfermedad empieza pues mucho antes de que se manifieste, que está en nuestras manos prevenirla, que el cambio de hábitos de vida pues es fundamental. La fundación está no solamente para tratar, sino también para prevenir, y que pues el hígado graso es una pandemia, creo que probablemente la pandemia más grande que hay en la humanidad ahorita. Nosotros pensaríamos que en Colombia debe haber por lo menos unos 15 o 16 millones de hígados grasos. Si uno saliera a hacer ecografías en cualquier sitio, el 30 o 40% de las personas deben tener hígado graso, y esas personas ni siquiera se han dado cuenta. Entonces un llamado a todos para darle bolas al tema, porque pues es una enfermedad grave que puede llevar a la muerte. Doctores, muchas gracias. Doctores, muchas gracias, y a ustedes, nuestra audiencia que nos han visto o escuchado, pues ya saben, vayan, háganse exámenes. 15 millones, 16 millones de colombianos con hígado graso no es una cifra menor, y ustedes pueden hacer muchísimo para revertir esta situación o inclusive para evitarla. Nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu Salud. Que tengan un feliz resto de semana y no se olviden seguirnos en nuestras distintas redes sociales de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Cuida tu Salud en Spotify, YouTube y demás plataformas. Vigilado por Supersalud.